Capítulo 756. En un punto a 9 kilómetros al sur de la ciudad de Jukeler, soldados franceses con uniformes blancos organizaban metódicamente sus formaciones. Por extraño que parezca, los uniformes de más de 4.000 soldados del lado más al norte eran de color gris claro, un estilo que era inconfundiblemente el de la policía Valencia. De hecho, el ejército francés estacionado afuera de la ciudad de Mafnie para intimidar al conde Radetzky estaba en realidad formado por oficiales de policía vestidos con uniformes militares franceses. Después de la derrota de ayer, ya no eran capaces de continuar el combate, pero aún podían alinearse y permanecer allí. Precisamente por eso el conde Radetzky informaba continuamente al príncipe Coburgo, creyendo que la fuerza principal del ejército francés estaba lista para lanzar una ofensiva sobre la ciudad de Mafnie en cualquier momento. Joseph utilizó esta artimaña para ocultar a más de 4.000 soldados franceses. Luego ordenó a la cuarta división de infantería real que ejecutara una marcha forzada durante la noche. La división finalmente llegó a Wavre a las 3 de la mañana, aunque incluso esta unidad, la más elitista de Europa, vio a más de 1.000 soldados quedarse atrás durante la marcha que duró toda la noche. Al amanecer de hoy, Joseph ordenó a Lefebvre que liderara a los 13.000 soldados restantes en condiciones de luchar hacia el norte para un ataque proactivo contra las fuerzas del príncipe Coburgo. Al príncipe Coburgo le parecía que los 6.000 soldados franceses cerca de Wavre atacaban ferozmente al conde Radetzky. Creía que era necesario mantener el impulso ofensivo y capturar Wavre de un plumazo. Lo que no previó, sin embargo, fue que de repente se enfrentaría al ataque de más de 10.000 soldados franceses. La mirada de Lefebvre recorrió a los soldados con ojeras y aspecto exhausto y suspiró en silencio. Estos jóvenes habían marchado 25 kilómetros durante el día de ayer, continuaron 8 kilómetros durante la noche y solo durmieron unas 4 horas antes de marchar otros 9 kilómetros esta mañana para llegar a este punto. Su agotamiento estaba fuera de toda duda. Levantó su fusta y galopó junto a los soldados, gritando en voz alta. Sí, sé que todos están extremadamente fatigados, quizás incluso les cueste trabajo mantenerse en pie. Se giró levemente y apuntó con su fusta hacia el este. Pero el enemigo está igualmente cansado. En su afán por reforzar el ejército de Radetzky, han estado realizando marchas forzadas desde el amanecer, dejando sus formaciones muy desorganizadas. Quiero que perseveres, que les demuestres a esos austríacos lo que significa ser hombres de verdad. Aterrorízalos mientras presencian cómo tu hierro los aplastará por completo. Desenvainó bruscamente su espada, levantándola por encima de su cabeza, y declaró con orgullo. Ustedes son el cuerpo de guardia del príncipe heredero. Son los mejores soldados del continente europeo. Triunfarán sobre todos los oponentes. Aunque oficialmente habían sido reestructurados como el cuarto ejército real, los soldados todavía estaban orgullosos del nombre cuerpo de guardia y se referían a sí mismos con ese título en privado. Al oír cuerpo de guardia, los soldados inmediatamente levantaron la cabeza. Sus ojos, antes hundidos por la fatiga, ahora brillaban de emoción y fervor. Lefebvre giró su caballo y cargó contra el ejército austríaco en el este. En nombre del príncipe heredero. Aplastadlos. Más de 10.000 soldados inmediatamente prorrumpieron en gritos ensordecedores. En nombre del príncipe heredero. Sus cuerpos parecían olvidar su cansancio mientras marchaban al ritmo de los tambores, avanzando audazmente hacia el príncipe Coburgo. Por supuesto, esta resiliencia se debía en gran medida a su entrenamiento físico excepcionalmente riguroso. Sin dicho acondicionamiento, ningún estímulo moral podría superar las limitaciones físicas. Las frecuentes carreras lastradas de 5 kilómetros del ejército francés estaban dando sus frutos, permitiéndoles exprimir algo de la resistencia que les quedaba. Por el contrario, los soldados austríacos ya habían agotado casi toda su energía después de casi 10 kilómetros de marcha forzada esta mañana. La respuesta del príncipe Coburgo fue, sin duda, rápida. Mientras las tropas francesas recorrían los últimos 3 kilómetros, logró reunir a 5 regimientos de infantería y completar su formación en el lado oeste. Lefebvre no tenía alternativa. El terreno alrededor de Bruselas era llano y abierto. 3 kilómetros era la distancia más corta que podían recorrer sin ser descubiertos por la caballería de exploración austríaca. De hecho, si el príncipe Coburgo no hubiera tenido tanta prisa, habría mantenido una separación de al menos 6 kilómetros para evitar ser detectado. Pero dado el caos provocado por la marcha forzada del ejército austríaco, 3 kilómetros fueron suficientes.
El primer ataque contra el ejército austríaco no fue iniciado por la caballería o la infantería de Lefebvre, sino por la artillería. Aunque Joseph se había abstenido de desplegar artillería montada para no desviar fuerzas del frente del río Rin, la velocidad de marcha del batallón de artillería a pie real siguió siendo impresionantemente rápida. 10 cañones de 6 libras comenzaron a disparar desde una distancia de 500 pasos del ejército austríaco, casi el alcance efectivo máximo de estos cañones. Frente a ellos, soldados austríacos dispersos corrían de un lado a otro. Con la precisión de tiro del Real Campamento de Artillería, no había que preocuparse por fallar el objetivo. Mientras las balas de cañón arrasaban sin cesar, los gritos resonaban en el ejército austríaco. Aparte de los 7.000 soldados ya organizados en formaciones, las tropas restantes, que corrían hacia las banderas del regimiento, se sumieron en un caos aún mayor debido a la falta de control por parte de los oficiales. Del lado del príncipe Coburgo, la mayor parte de su artillería estaba posicionada cerca de la retaguardia de su formación, y solo 3 cañones podían devolver el fuego. Después de 10 minutos, 12 columnas de infantería francesa emergieron frente a la formación de línea de la infantería austríaca bajo la cubierta de soldados dispersos y comenzaron a acelerar su carga. Manténganse firmes. No se muevan. Los oficiales austríacos gritaron desesperadamente, pero el fuego de escaramuza de poco más de 600 soldados franceses fue suficiente para desestabilizar su formación de línea. Poco después, las columnas francesas se detuvieron a unos 100 pasos de la formación de línea austríaca y comenzaron a desplegarse en formaciones horizontales. En apenas medio minuto, aparecieron varias líneas horizontales de 100 metros de largo frente a la línea de infantería austríaca, y los tiradores llenaban sin problemas los espacios entre ellas para mantener una potencia de fuego continua. Avancen. Siguiendo las órdenes de los oficiales, los 6.000 soldados de infantería franceses, en formación horizontal, comenzaron a avanzar, sincronizados con el ritmo de los tambores militares. Cuando la distancia entre las dos fuerzas se redujo a 60 pasos, el ejército austríaco no pudo contenerse más y lanzó su primera descarga. 40 o 50 soldados franceses fueron alcanzados por disparos, pero gracias a los insertos antibalas, menos de 10 soldados resultaron gravemente heridos. El redoble de tambor del ejército francés se aceleró y las formaciones horizontales avanzaron otros 12 pasos antes de detenerse, alzando sus cañones de petardo bajo el mando de los oficiales. Apuntar. Fuego. Los destellos cegadores de los cañones iluminaron las formaciones horizontales y, gracias a la menor distancia y la puntería superior de los soldados franceses, la sangre y las vísceras estallaron a lo largo de la línea austríaca, dejando a 200 o más soldados desplomándose en el suelo. Recargar. Sin necesidad de órdenes de los oficiales, los soldados franceses recargaban el arma instintivamente. Su memoria muscular garantizaba que acciones como colocar los cañones en posición vertical, cargar la pólvora y embestirla se realizarán con rapidez. Gracias a sus habilidades de recarga más competentes, junto con los menos pasos necesarios para cargar las armas de petardo, mientras los soldados austríacos acababan de completar la recarga y estaban levantando sus armas, los soldados franceses estaban apuntándoles nuevamente. Tened en cuenta que las tropas francesas también habían avanzado 12 pasos más. Ambos bandos dispararon casi simultáneamente en cuestión de segundos, enviando decenas de miles de balas de plomo volando uno sobre el otro. Una vez más, los insertos a prueba de balas resultaron invaluables. Los austríacos sufrieron otras 200 o más muertes, mientras que las bajas francesas se mantuvieron en alrededor de 40 soldados. Capítulo 757. El intercambio de disparos, extraordinariamente injusto, duró 6 disparos. Para ser precisos, cabe decir que el ejército francés disparó 6 ráfagas, mientras que el bando contrario solo 4. A esto se sumó el feroz bombardeo de los cañones del ejército francés, que hizo que rápidamente aparecieran grandes brechas en la formación de línea del ejército austríaco. Nadie sabe quién fue el primero en darse la vuelta y huir, pero la acción provocó inmediatamente que los soldados austríacos circundantes lo siguieran. En cuestión de minutos, el caos se extendió a toda la línea de infantería. El príncipe Coburgo ordenó apresuradamente a la segunda línea de infantería en la retaguardia que avanzara y mantuviera la línea, pero lo que no esperaba fue que la formación horizontal del ejército francés se contrajera inmediatamente en más de una docena de columnas verticales, atravesando a los soldados austríacos que huían y cargando directamente hacia la retaguardia.
Los soldados en la retaguardia estaban completamente desprevenidos. Incluso mientras las columnas francesas se desplegaban, muchas de ellas seguían cumpliendo la orden anterior: avanzar y reemplazar las posiciones ocupadas por los soldados en retirada. Otras se detenían en sus puestos, preparándose para contraatacar. Así pues, delante del ejército francés había ahora una línea de infantería torcida y desorganizada. El resultado de la batalla quedó más allá del suspenso. Ni siquiera una línea de infantería austríaca ordenada podría resistir el feroz asalto de la Legión Real Francesa, y mucho menos una formación tan fragmentada. En menos de 20 minutos, la línea de infantería que el príncipe Coburgo acababa de organizar se desintegró una vez más. El príncipe Coburgo inicialmente esperaba resistir hasta el regreso de las tropas de élite de Gruber. En cuanto descubrió al ejército francés, dio inmediatamente la orden de retirada a Gruber, pero la ferocidad de los franceses superó sus expectativas. En poco más de una hora, sus fuerzas fueron derrotadas. Una docena de guardias subieron rápidamente al príncipe Coburgo a su caballo y lo protegieron mientras se retiraba hacia Bruselas. Sin embargo, cuando corrían 2 o 3 kilómetros más adelante, vieron que el caos se desarrollaba frente a ellos. Parecía que el ejército holandés de Davidovich también estaba bajo ataque. El príncipe Coburgo sintió que la oscuridad lo envolvía. De algún modo los franceses lograron reunir tantas tropas que incluso Bruselas estuvo en riesgo. Ordenó apresuradamente un giro hacia el sureste en dirección a Lovaina. Sin que él lo supiera, las fuerzas que atacaban al ejército holandés estaban formadas por apenas 3 batallones de caballería, poco más de 300 hombres, toda la caballería que Joseph había traído al sur de los Países Bajos. Sin embargo, tras el ataque a las fuerzas principales del príncipe Coburgo, este ordenó de inmediato a los holandeses que se acercaran a él. El ejército holandés, aún menos disciplinado que el ejército austríaco, se fragmentó rápidamente en más de 10 grupos escindidos cuando Davidovich les instó a avanzar más rápido. Cuando apareció la caballería francesa, los holandeses cayeron en pánico y abandonaron por completo la defensa organizada para dispersarse y huir en todas direcciones. Los soldados que huían difundieron la noticia de un asalto general francés a más de sus camaradas. Así, la fuerza avanzada de Davidovich, compuesta por casi 10.000 soldados, fue derrotada por solo 3 batallones de caballería. Esto también proporcionó al príncipe Coburgo información inexacta, lo que le llevó a creer erróneamente que las tropas holandesas que lo seguían también se habían topado con una gran fuerza francesa. En consecuencia, decidió huir a Lovaina. Por otra parte, Lefebvre exhaló un suspiro de alivio al ver a los soldados austríacos dispersarse como moscas sin cabeza, mientras admiraba la decisión del príncipe heredero. Si hubieran seguido la propuesta de Lefebvre de mantener su posición en Wavre, incluso en el mejor de los casos, ahora estarían enfrascados en un feroz combate contra el ejército austríaco totalmente concentrado. Aunque Lefebvre creía que podía comandar 20.000 tropas francesas para derrotar a más de 40.000 soldados de las fuerzas aliadas austro-holandesas, cualquier guerra de posiciones se prolongaría al menos una semana o más, siempre y cuando el príncipe Coburgo no cometiera ningún error. Pero ahora, añadiendo el tiempo de marcha, Lefebvre había derrotado a las fuerzas aliadas en mediodía. Inmediatamente dio órdenes al mensajero: que el regimiento de Renault se quede atrás para perseguir al enemigo derrotado mientras todos los demás se reagrupan y regresan a la ciudad de Mafnie. Sí, general. Lefebvre sabía que en ese momento Wavre solo contaba con menos de 2.000 soldados franceses, individuos exhaustos junto a 4.000 policías valones. Si las tropas avanzadas del príncipe Coburgo decidían no retroceder para reforzar este lado y en lugar de ello continuaban su arriesgado asalto a Wavre, la situación podría volverse desesperada. Por tanto, la decisión más prudente de Lefebvre era dirigir inmediatamente la fuerza principal para reforzar Wavre. Si bien esto podría permitir que muchos soldados austríacos escaparan, al menos detendría a las tropas austríacas que avanzaban sobre Wavre y garantizaría su seguridad. Mientras la fuerza principal de Lefebvre avanzaba hacia el sur durante apenas 4 kilómetros, la caballería de reconocimiento informó repentinamente que casi 10.000 soldados austríacos se acercaban de frente. La batalla de Sergio, que tuvo lugar del 24 al 28 de abril de 1794, se libró entre el ejército de la Primera República de Occidente, liderado por el general Pierre Jadart de Merillon, y las fuerzas aliadas de Cerdeña y Austria, comandadas por Joseph Micholas Devins y Michelangelo Colli.
La batalla marcó una ofensiva exitosa del ejército francés, en la que André Massena demostró su brillantez táctica al cercar con éxito las posiciones enemigas. Sergio se encuentra aproximadamente a 70 kilómetros, 43 millas, al noreste de Niza, Francia. Desde septiembre de 1792, el ejército sardo había mantenido tenaces defensas en torno a Solzi contra las incesantes oleadas de ataques franceses. No fue hasta principios de abril de 1794 que el ejército francés adoptó una estrategia ofensiva a lo largo de la Riviera italiana, avanzando hacia el noreste para tomar el pequeño puerto de Onelia. Desde allí, Massena avanzó hacia el norte, ocupando dos pueblos río arriba en el valle de Tanaro, y luego maniobró hacia el oeste para rodear las posiciones austriacas en torno a Sergio. Tras el combate, los piamonteses no tuvieron más remedio que retirarse al lado norte del paso de Pende, ya bajo control francés. En ese momento, las fuerzas del general de Merjon ocupaban la mayor parte de la Riviera italiana. Esta campaña fue históricamente significativa, tanto como parte de la guerra durante las guerras de la libertad francesas como por ser el escenario donde el recién nombrado general de artillería Napoleón Bonaparte implementó planes cruciales para el asalto. Debido a la ubicación estratégica de Niza y el norte de Saboya en los Alpes, en el lado francés, el reino de Cerdeña se enfrentó a importantes desventajas en su guerra contra el ejército revolucionario francés. El rey Víctor Amadeo III de Cerdeña, plenamente consciente de su precaria situación, emprendió negociaciones diplomáticas con los franceses, al tiempo que buscaba una alianza con los Habsburgo de Austria. Durante el verano, el rey Víctor Amadeo III recurrió a negociaciones desesperadas con Austria para obtener ayuda militar. El 22 de septiembre, Austria finalmente accedió a enviar al general conde Leopoldo Lorenzo con un cuerpo auxiliar de 8.000 soldados para proporcionar refuerzos. Sin embargo, su llegada resultó demasiado tarde. Capítulo 758. Según el plan original de Joseph, Lefebvre debía conducir su ejército al sur de la ciudad de Jukeler para una batalla decisiva contra las fuerzas principales del príncipe de Coburgo. Tanto él como Lefebvre creían que el ejército austríaco podría no estar preparado, pero al menos seguramente se implementarían protocolos básicos de marcha y vigilancia perimetral. ¿Quién habría pensado que el príncipe de Coburgo, confiado en su gran ventaja numérica, haría caso omiso por completo de estas preocupaciones? Como resultado, Lefebvre los atacó como si estuviera tendiendo una emboscada a un grupo de excursionistas, logrando una derrota rápida y decisiva. Joseph colocó la taza de té que acababa de recoger sobre la mesa y le preguntó al oficial que informaba la situación: ¿Dónde está el general Lefebvre ahora? El general ya debería haber llegado cerca de la ciudad de Mafnie, Su Alteza. Joseph se levantó y saludó a Quesode. Vámonos. Nos dirigimos a Magnietown inmediatamente. Este último se alarmó al instante e intentó detenerlo. Su Alteza, el cielo está a punto de oscurecerse. ¿Por qué no esperar hasta mañana? Joseph apartó la mano y le indicó a Eman que trajera su abrigo. Mi querido capitán de la guardia, esta es una misión militar. Por favor, reúna a los guardias puntualmente para la partida. Su decisión de arriesgarse a quedarse en Wavre fue precisamente para inspirar la moral de los soldados. Wavre está a solo 9 kilómetros del lugar de la victoria de Lefebvre sobre el príncipe de Coburgo, dentro del territorio de primera línea. El príncipe heredero se aventura en el peligro para unirse a todos en el frente. ¿Cómo podrían los soldados no sentirse animados y rebosantes de espíritu de lucha? Si Francisco II pudiera venir también a los Países Bajos meridionales para supervisar la batalla, el ejército austríaco, incluso si no pudiera derrotar al ejército francés, sin duda apretaría los dientes y resistiría durante 10 días o medio mes antes de derrumbarse, en lugar de caer en un completo desorden en solo una tarde. Después de haber asumido los riesgos necesarios, Joseph ahora se propuso maximizar el impacto. 7 p.m. Al suroeste de la ciudad de Mafnie. En el campamento temporal del ejército francés dirigido por Lefebvre, los soldados ya habían terminado su cena y estaban ordenando sus mantas bajo la luz de la luna, preparándose para descansar. En ese momento, un breve toque de corneta resonó en todo el campamento y, poco después, los comandantes de cada compañía recibieron órdenes y comenzaron con entusiasmo a instar a todos a encender sus antorchas. En 10 minutos, todo el camping quedó iluminado. Los soldados heridos en la enfermería fueron los primeros en ver el estandarte ceremonial del príncipe heredero y saltaron ansiosos de sus camas, estirando el cuello para ver lo que seguía detrás.
El uniforme blanco del oficial de caballería, impecablemente planchado, el rostro atractivo y juvenil, era el mismísimo príncipe heredero. ¡Viva el príncipe heredero! Un soldado con un brazo herido se enderezó emocionado y se puso de pie orgullosamente mientras proclamaba en voz alta. Todo el campamento se llenó al instante de gritos de entusiasmo y orgullo. ¡Viva el príncipe heredero! A estas horas, Su Alteza todavía viene a vernos. Realmente es Su Alteza. Por el príncipe heredero. Habían oído de antemano que el príncipe heredero comandaba la retaguardia en Wavre. Sin embargo, ahora, al verlo en persona, visitándolos, sus corazones se llenaron de una gratitud indescriptible. Resultó que Su Alteza siempre había estado luchando junto a ellos. Sus heridas no fueron en vano. No, estas heridas eran insignias de supremo honor. Joseph rápidamente hizo un gesto para que todos volvieran a recostarse en sus camillas y luego extendió su mano hacia un soldado que estaba más cerca de él. El soldado quedó algo perplejo al principio, pero luego se dio cuenta de que el príncipe heredero le estaba agarrando la mano y apretándola firmemente. Al sentir el calor en la palma de su mano, la nariz del soldado comenzó a sorber. Su Alteza. Francia te agradece tu valor y sacrificio. Joseph le apretó la mano de nuevo. Espero que te recuperes pronto. Sí, Su Alteza. El soldado herido se irguió, demasiado conmovido para hablar con coherencia. Usted. Joseph asintió y le dio unas palmaditas suaves en el brazo, demostrando que comprendía, luego lo ayudó a volver a su camilla. Luego se dirigió al siguiente soldado herido y le apretó la mano con firmeza. En aquella época, donde aristócratas y plebeyos estaban profundamente divididos, los soldados rasos no solo no habían experimentado semejante trato, sino que ni siquiera habían oído hablar de él. Tras el saludo del príncipe heredero, sintieron que incluso sus heridas dolían menos que antes. Después de estrechar la mano de cada soldado herido, Joseph dio un breve discurso y luego pasó a la siguiente sección del campamento para consolar a los soldados del regimiento de infantería. Pronto, todo el campamento bullía de emoción. Los soldados gritaban «¡Viva el príncipe heredero!». Como si fuera una celebración navideña. No fue hasta altas horas de la noche que Joseph, después de haberse mostrado a más de 10.000 soldados, regresó finalmente, exhausto, a la tienda del oficial de Lefebvre. Lefebvre se mostró igualmente enérgico y ordenó a un asistente que le sirviera vino al príncipe heredero, la provisión habitual del ejército, disponible para todos los soldados. El té, en cambio, era un lujo entre las filas y luego se puso firme y dijo: Su Alteza, aunque los soldados están muy cansados, creo que la moral del ejército de Radetzky debe estar aún más baja. Si lanzamos un ataque mañana, podremos tomar rápidamente la ciudad de Mafnie. Acababa de presenciar el entusiasmo de los soldados por la batalla, su entusiasmo era completamente diferente al de los hombres que habían marchado incansablemente y luchado medio día de batallas. No es necesario esperar hasta mañana. Si se les ordenara atacar Ciudad Magni ahora, probablemente la tomarían de inmediato. Joseph miró el mapa y levantó la mano. Los 6.000 hombres de Radetzky podrían ser aniquilados en cualquier momento, pero por ahora, dejarlos intactos podría ser beneficioso para nosotros. Lefebvre captó de inmediato el significado de la declaración. ¿Quieres decir que Josías podría enviar refuerzos para rescatarlos? Exactamente, asintió Joseph. Mi mayor preocupación es que se retire a Bruselas. Lefebvre dudó. Su Alteza, ¿eso no parece suponer un gran problema? Joseph le sonrió y dijo: podría afectar nuestra captura de Bruselas. Lefebvre se sintió un poco mareado. Al principio creyó que derrotar a las fuerzas del príncipe de Coburgo y asegurar la región valona sería el resultado más favorable. No había previsto que el príncipe heredero ya tuviera la mira puesta en la región flamenca. La mayor parte de Bruselas se encuentra en la región flamenca, y solo una pequeña parte en la región Valencia. Lefebvre dudó y dijo: Su Alteza, el ejército de campaña de los Países Bajos meridionales se encarga principalmente de la defensa estratégica. ¿No sería una ofensiva a tan gran escala? Joseph sonrió. Si atacamos hasta que el enemigo no pueda organizar un ataque, nuestros objetivos defensivos estarán naturalmente asegurados. Capturar Bruselas no era originalmente parte de su plan, pero la derrota inesperadamente rápida de las principales fuerzas del príncipe de Coburgo ahora presentaba una oportunidad única en los Países Bajos del Sur. No quedaban tropas austriacas en Bruselas, solo el ejército holandés de Vidovich, de 25.000 hombres.
O quizás menos ya. Después de todo, habían sido dispersados esa tarde por 4 batallones de caballería. Joseph era muy consciente de la eficacia combativa del ejército holandés, que era, sin lugar a dudas, el de menor nivel en el continente europeo. En otras palabras, las defensas de Bruselas estaban en ese momento en su punto más débil. Una vez que el cuerpo de Atua, el cuerpo de Rethel y otras unidades veteranas llegaran a Wavre, comandaría una fuerza de 23.000 soldados, suficiente para potencialmente tomar Bruselas. Capítulo 759. Lefebvre aconsejó apresuradamente. Su Alteza, si nos retrasamos cerca de Bruselas, aunque sea solo medio mes, llegarán los refuerzos austríacos y prusianos. Además, Inglaterra ha desembarcado recientemente 20.000 tropas en Utrecht. Utrecht es una provincia del centro de los Países Bajos, a solo 140 kilómetros de Bruselas. Mientras tanto, Gallerden es una importante plaza fuerte para Prusia en la orilla oeste del Rin, con entre 70 y 80.000 soldados estacionados allí. De allí a Bruselas hay poco más de 170 kilómetros. Más lejos, hay aún más tropas de las fuerzas aliadas. Si Bruselas es atacada por el ejército francés, las fuerzas aliadas podrían movilizar un gran número de tropas para aplastar al ejército de los Países Bajos del sur de Francia. En ese momento, los más de 20.000 soldados que están aquí seguramente no podrán resistir. Por lo tanto, lo más coherente con el despliegue estratégico inicial establecido por el Estado Mayor es crear un punto de enfrentamiento con el enemigo entre Bruselas y Wavre. Joseph asintió. Tienes toda la razón. Sin embargo, ¿has considerado a dónde irían las fuerzas británicas en Utrecht si no refuerzan Bruselas? Debería ser Gallerden, ¿no? Preguntó Lefebvre. Exactamente, pero eso pondría al general Berthier en una peor situación. Lefebvre se iluminó de repente. Ahora lo entiendo, Su Alteza. Entonces, el ejército del Rin debería lanzar el ataque primero. Así, podemos acorralar al enemigo y evitar que refuercen Bruselas. Joseph meneó la cabeza y respondió. No, todo lo contrario. Bruselas es en realidad el lado destinado a acorralar al enemigo. Debemos crear la oportunidad para que el general Berthier avance la línea del frente hacia la orilla oeste del Rin. Solo así nuestro ejército podrá obtener la mayor ventaja estratégica. Lefebvre continuó con sus fervientes llamados. Su Alteza, si la dirección del sur de los Países Bajos cae, el enemigo puede marchar hacia el sur de Sterille para amenazar directamente a París. Quizás podrías enviar primero algunas fuerzas del ejército del Rin para ayudar a defender los Países Bajos del sur. Sus preocupaciones no eran infundadas. Las orillas del Rin están compuestas por pequeños principados alemanes. Aunque el ejército francés ha ocupado la orilla occidental del Rin, cedida a Austria y Prusia, las dos principales potencias de la alianza antifrancesa, esta es una pérdida que aún pueden tolerar. Pero si las fuerzas aliadas toman Lille, París se enfrentará a un peligro enorme. Si retiramos nuestras fuerzas del lado del general Berthier, debilitaremos nuestra ofensiva en el frente del Rin. De esta forma, ninguno de los dos bandos podrá lograr una ventaja decisiva. Joseph señaló el suelo bajo sus pies. Parece que lo has olvidado. ¿Podemos reclutar tropas directamente aquí en la región Valoncia? Esta zona tiene una gran población, pero aún no se ha producido un reclutamiento a gran escala. Reclutar 10.000 soldados no debería ser muy difícil. Además, con la policía valona, nuestra dotación total aquí alcanzará aproximadamente los 40.000 soldados. Lefebvre suspiró. Su Alteza, me temo que incluso con 40.000 soldados, no será suficiente. Además, la efectividad en combate de las tropas recién reclutadas probablemente sea baja. Joseph asintió. Si el enemigo moviliza más de 60.000 tropas, consideraré retirar fuerzas del lado de Berthier para apoyar a los Países Bajos del sur. En cuanto a los nuevos reclutas, siempre que se utilicen con prudencia, pueden tener un impacto significativo. Lefebvre dijo. Su Alteza, perdonen mi franqueza, pero defenderse de 60.000 tropas con solo 40.000 soldados sigue siendo demasiado arriesgado. Joseph sonrió levemente. ¿Conoces la táctica de pendiente inversa? Lefebvre se devanó los sesos intentando recordar todos los cursos militares que había tomado, pero finalmente meneó la cabeza y dijo. Su Alteza, nunca he oído ese término. Es una táctica que puede ayudarnos a defender el sur de los Países Bajos. Joseph se refería a la táctica de pendiente inversa, famosamente empleada por el duque de Wellington en la historia.
En Waterloo, Wellington recurrió a esta táctica para repeler a la vieja guardia y a la caballería de Napoleón en oleadas sucesivas, lo que en última instancia ayudó a los británicos a asegurar la victoria en la guerra. En este punto de la historia, el duque de Wellington era todavía joven y aún no había desarrollado la táctica de pendiente inversa. Pero Joseph se adelantó valientemente y reclamó la patente original. Creía que todo lo que necesitaba era el campo de batalla adecuado y que utilizar 40.000 soldados para contener a 60.000 tropas prusianas y británicas sería totalmente factible. Después de todo, ni las fuerzas británicas ni las prusianas tenían actualmente una capacidad de ataque que pudiera rivalizar con la vieja guardia de Napoleón. Si ni siquiera la vieja guardia podía romper una línea defensiva, no había forma de que el enemigo pudiera lograrlo. Es más, Joseph todavía tenía bajo su mando dos de las unidades más elitistas del campamento de artillería real de Francia. Desplegados en posiciones elevadas y estratégicas, estos cañones podían lograr efectos defensivos equivalentes a más de 10.000 soldados de infantería. Esa tarde, las órdenes de Joseph fueron enviadas a Lille y, a través de la máquina de señales Sharp, fueron transmitidas al general Berthier estacionado en Luxemburgo. Las instrucciones eran bastante simples. Berthier debía ralentizar temporalmente su ofensiva y crear la ilusión en el enemigo de que el ejército francés ya no era capaz de avanzar a lo largo del frente del río Rin. Una vez que el enemigo redirigiera sus tropas hacia los Países Bajos meridionales, Berthier aprovecharía la oportunidad para concentrar sus fuerzas y tomar Treveris, para luego rodear la estratégicamente crítica fortaleza de Coblenza en la sección media del río Rin. Al día siguiente, al mediodía, Joseph fue al campamento de artillería para almorzar con los soldados. Mientras pasaba junto a varias tiendas de campaña fuertemente custodiadas y escoltadas por la Guardia Imperial, la cortina de una de las tiendas se levantó repentinamente desde adentro y un hombre de mediana edad con cejas dispersas, ojos pequeños y mejillas ligeramente caídas salió. Ignorando las reprimendas de los soldados que lo rodeaban, el hombre hizo una profunda reverencia a Joseph y dijo en voz alta, en un francés con un marcado acento: «Gracias a Jesús, he visto su noble y valiente presencia aquí, Su Alteza el Príncipe Heredero». Espere, no me presione. Solo quiero decirle unas palabras. Se apartó de los soldados con las manos y continuó dirigiéndose a Joseph. «Su Alteza, soy teniente coronel del grupo de infantería Peren. Siempre lo he admirado mucho. Espero que pueda darme la oportunidad de servirle». Joseph frunció el ceño mientras miraba su uniforme. Era ropa militar austríaca. Dado que afirmaba pertenecer al grupo de infantería Peren, es probable que fuera flamenco. De repente, a Joseph se le ocurrió una idea. Tirando de las riendas, se giró y preguntó: «¿Cómo te llamas?» «Toyan francés Fancy Aike, Su Alteza, ese es mi nombre». Joseph asintió. «Teniente coronel Siaike, ¿puede persuadir a los soldados austríacos capturados para que sigan mi orden?» «Por supuesto, absolutamente». Los ojos de Siaike brillaron con una expresión servil en el momento justo. «Te serán incluso más leales que tus propias tropas». Joseph sonrió y le dijo al Lefebvre que estaba a su lado: «Por favor, llévalo al campo de prisioneros. Quizás podamos reclutar más soldados flamencos». Justo en ese momento, un hombre salió de otra tienda cercana. Tenía el rostro seco, era extraordinariamente alto y parecía tener unos 50 años. Aprovechando la distracción de los soldados, se abalanzó sobre Siaike y lo pateó mientras maldecía: «Traidor despreciable. ¿Cómo te atreves a traicionar descaradamente a los Países Bajos del Sur?» Joseph ordenó a los soldados que sujetaran al hombre, desmontó y se acercó, preguntando: «¿Y tú quién eres?» «Soy el comandante del grupo de ejércitos de Amberes, William Weger Van Tyne». Capítulo 760. Siaike vio que el general Tyne había sido sometido, y solo entonces se levantó del suelo. Rodeó a Tyne con miedo, luego reemplazó su expresión con una sonrisa halagadora y le dijo a Joseph: «Honorable príncipe heredero, por favor, concédame 2 días, y su ejército flamenco luchará por usted en el campo de batalla». Tyne se burló desde un lado. «HMPH, mientras yo esté aquí, ningún flamenco servirá jamás a los franceses». Joseph lo miró brevemente y luego le preguntó a Siaike: «¿Es este señor Tyne particularmente influyente en su ejército?» Sí, este último asintió instintivamente, pero negó rápidamente con la cabeza. «Ah, no, Su Alteza, verá, la familia del general Tyne pagará su rescate. Por eso demuestra aquí su supuesta lealtad y coraje».
La mayoría de los soldados, en cambio, no quieren quedarse aquí como prisioneros. Significa no pagar y tener que trabajar mucho y duro. Puedo convencerlos. Joseph lo miró con interés y le preguntó, ¿y tú? ¿Por qué no haces que alguien te rescate? Bueno, mi familia es bastante pobre, y además, te admiro mucho. Time se burló. Porque este cobarde abandonó su puesto y huyó ayer. Si regresa a Bruselas, solo le espera un tribunal militar. Un soldado del ejército francés levantó su rifle amenazadoramente hacia Time y gritó, «¡Cállate!». Joseph entrecerró los ojos levemente e hizo un gesto hacia el soldado. «Oh, permítele a este general la dignidad básica, libéralo». «Sí, Su Alteza». Los soldados aflojaron su control sobre Time, pero continuaron observándolo atentamente. Joseph primero ordenó que que fuera llevado al campo de prisioneros, luego volvió su mirada hacia Time, «General Time, tal vez podamos cooperar». «Ah, venga a mi tienda a tomar un té». Time hinchó el pecho con orgullo. «Puedes ahorrarte tus intrigas. Ningún flamenco será jamás comandado por un francófono». Curiosamente dijo todo esto en francés. Por supuesto, en esa época, el francés era el idioma de moda entre los nobles de toda Europa. Cualquier aristócrata refinado aprendería un poco. Joseph rió suavemente, con un dejo de burla. Y, sin embargo, los flamencos aceptan ser comandados por hablantes de alemán. Esto, ¿no? Time parecía algo avergonzado y argumentó débilmente. ¿Sabes? Luchamos contra ellos. Joseph asintió. Y luego eligió la sumisión. Time casi gritó. ¿Qué opción teníamos? De repente, Joseph se inclinó hacia adelante y bajó la voz. ¿De verdad quieres que la región flamenca se libere del dominio austríaco? Time se burló con frialdad. ¿Solo para caer bajo el dominio francés? Por supuesto que no, respondió Joseph con sinceridad. Mi propuesta es establecer una república flamenca. Time todavía se burlaba. ¿Te refieres a un estado títere bajo protección francesa? Joseph meneó la cabeza. No, completamente independiente, con su propio Congreso y ejército, sin tropas francesas estacionadas allí, y también sin tropas austriacas, prusianas u otras tropas extranjeras. Una república flamenca completamente soberana. Time se congeló por un momento y suspiró. Eso es simplemente imposible. ¿Y si Francia brindara apoyo? Me refiero a un apoyo militar y diplomático integral. ¿En serio? Los ojos de Time brillaron de emoción, pero de inmediato reprimió cualquier emoción y miró a Joseph con recelo. ¿Por qué querrías ayudar a los flamencos? Bruselas, respondió Joseph, quiero Bruselas. Ja, ja. Time rió de repente, dándose una palmada en la rodilla. Realmente eres un joven ambicioso. Ja, ja, Bruselas. Sin Bruselas, ¿qué les queda a los flamencos? La región flamenca es esencialmente Bruselas, Amberes, Luneburg y la parte norte de la provincia de Gante, al norte del río Escalda. Bruselas representa solo el 20% de la superficie, pero aporta casi la mitad de los ingresos económicos de la región flamenca. ¿Cómo podrían los flamencos renunciar a ella voluntariamente? Joseph sonrió levemente. Aún tendrías Zelanda, Breda y Scheveningen. Time frunció el ceño. Debes estar bromeando. ¿Esos son todos territorios holandeses? De repente se dio cuenta de algo, y abrió mucho los ojos al mirar a Joseph. ¿Holanda? ¿Quieres decir que nos llevemos a Holanda? Joseph asintió con naturalidad. La zona al sur del río Val se convertiría en el territorio central de la República Flamenca. Pero eso es completamente irreal. No, mientras encuentren un líder político adecuado en la región flamenca y convoquen un congreso, Francia se encargará de los asuntos militares. Joseph era muy consciente de que la región flamenca contaba con una población de más de 1,4 millones de neerlandeses. Sus conflictos con el pueblo valón estaban profundamente arraigados y hacían prácticamente imposible cualquier gobernanza futura. Si Francia anexara por la fuerza la región, se producirían protestas y levantamientos interminables. Probablemente también proporcionaría a las potencias extranjeras influencia sobre Francia, particularmente los Países Bajos, cuyo pueblo compartía estrechos vínculos con los flamencos y podía fácilmente incitar disturbios. Por lo tanto, permitirles establecer la independencia era una opción mucho mejor. Si los flamencos se apoderaran de las 3 provincias meridionales de los Países Bajos para construir su nación, inevitablemente se enfrentarían a los holandeses en un conflicto perpetuo.
Su único aliado fiable sería la potencia que les ayudó a lograr la independencia: Francia. Mientras tanto, la animosidad holandesa no se dirigiría contra Francia, sino contra la República Flamenca. En asuntos que requirieran una resolución diplomática, podrían incluso recurrir a Francia como mediador. Los flamencos no enfrentarían obstáculos étnicos ni lingüísticos para gobernar las provincias del sur de Holanda. Con el río Vaal como barrera natural, recuperar esos territorios sería extremadamente difícil para los holandeses. Lo más importante para Francia: si los flamencos adquirían Zelanda, controlarían el acceso del río Rin al mar. Si Francia lo controlara directamente, se convertiría en un blanco de hostilidad por parte de Gran Bretaña, Prusia, Austria y casi todos los estados alemanes a lo largo del Rin. Con la creación de la República Flamenca, estas presiones geopolíticas recaerían directamente sobre la pequeña nación. Francia podría influir en el comercio del río Rin a través de la República Flamenca cuando fuera necesario, sin soportar el peso de la tensión geopolítica. Tain confirmó con incredulidad. ¿Te refieres a una independencia flamenca completa, sin tropas francesas, funcionarios designados ni supervisión diplomática? Joseph continuó. Ni interferencias en el comercio, la educación, la prensa ni nada más. Lo único que quiero es Bruselas. Esta vez, Tain ya no pudo contener su emoción. Los flamencos habían resistido la dominación española y austríaca durante siglos, y ahora, por fin, veían una oportunidad de libertad e independencia. Para tal objetivo, renunciar a Bruselas podría ser un compromiso aceptable. Después de todo, las provincias del sur de los Países Bajos ofrecían mayor superficie y valor económico que Bruselas. Hizo una ligera reverencia a Joseph. Su Alteza, ¿mencionó invitarme a tomar el té? En efecto. Joseph mandó traer un caballo para Tain. Por aquí, por favor. Gracias por su hospitalidad. Pronto, ambos viajaban uno al lado del otro. Joseph insistió. Entonces, respecto al Congreso, ¿tienes a alguien en mente para recomendar? Tain se dio una palmadita en el pecho con orgullo. En realidad, Su Alteza, yo mismo soy miembro del Congreso de Amberes. Fin del capítulo 760.